A mis hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a estar leyendo desde el versículo 11 al versículo 16. Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículos 11 al 16, dice así la palabra de nuestro Señor. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Hermanos, tome asiento, por favor. Seguimos analizando, amados hermanos, este capítulo 11 de la Carta a los Corintios, un capítulo no exento, ¿cierto?, de polémica, un pasaje también no menos difícil de interpretar, porque sin lugar a duda hay dificultad en ello, pero creo que como hemos ido avanzando en estos sermones anteriores, ¿cierto?, de este mismo capítulo, los versículos anteriores, ¿cierto?, hemos podido entonces tener una idea general de lo que el apóstol Pablo viene exhortando, que de fondo, y esto quizás esta idea de fondo quiero que la deje por ahí para que la tenga en mente siempre, es el hecho de que hay una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al orden dentro del matrimonio. Son iguales, ¿cierto?, en dignidad, son iguales en valor, pero hay una diferencia establecida por Dios en cuanto al orden, y podríamos entenderlo también de una manera en cuanto a la jerarquía, el mando respecto de la iglesia. También hay dentro del matrimonio, también hay una diferencia de funciones. Los hombres y las mujeres han sido creados, ¿cierto?, de maneras y con funciones, con características diferentes. Con eso quizás de plano y a modo de introducción quiero irnos al texto para que nosotros podamos ver lo que el apóstol Pablo está diciendo. Versículo 11 nos dice el apóstol: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aquí es importante notar las palabras que usó el apóstol Pablo, porque nos llama la atención. Lo primero que dice es, pero en el Señor. Nosotros sabemos que hay dos realidades en este mundo, ¿no? Una realidad en el Señor y una realidad sin el Señor. Si bien podemos entender que en el diseño original de Dios, Dios establece esto en el matrimonio, tanto para hombres y mujeres, donde el hombre es la cabeza de la mujer, etc. Si bien lo establece para la creación, aquí el mandamiento es para los que estamos en el Señor. La exhortación es para los que estamos en Cristo, para la iglesia. Para nosotros, hermanos, es el llamado a entender lo que Él va a explicar. En el Señor, Él sigue diciendo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Aquí ya nos llama la atención algo. ¿Por qué? Porque viene todo el capítulo 11 diciéndonos, el hombre está, vamos a llamarlo jerárquicamente, por encima de la mujer. El hombre es la cabeza de la mujer. La mujer debe someterse a su varón. Ojo, recordamos con esto, la mujer no es que el hombre someta a la mujer, sino que la mujer debe ella someterse al varón. Y aquí entonces nos dice, pero, ojo, es un pero ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que uno sin el otro como que no son. Uno sin el otro es como que no existieran. Y lo que está tratando de argumentar el apóstol Pablo aquí es justamente esto. Quizás poner
como antecedente para todas las hermanas que están quizás leyendo esta carta, decirle, hermanas, no es que ustedes sean menos bajo ningún punto de vista. No, nunca yo he querido menoscabarlas, no es mi intención. Son iguales. Y aquí yo les voy a explicar una cosa, dice el apóstol Pablo. Ni el varón es sin la mujer, ni el varón es sin el hombre. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Él se va entonces al Génesis. Dice, bueno, la mujer nace del varón. Todos lo sabemos. La mujer Eva viene de Adán. ¿Cierto? Eso ya había esbozado ese argumento antes. Pero dice, pero después, ahora, todo varón viene de una mujer y eso es una realidad. Sería muy raro, ¿cierto?, ver a alguien que no nazca de una mujer. Todos venimos de una mujer. Los varones venimos de una mujer. Y en ese sentido, el apóstol Pablo quiere llamarnos entonces a que meditemos en este aspecto, y es que somos iguales, y esto tenemos que decirlo muchas veces, hermanos, porque lamentablemente muchas veces como que se tergiversa. El hombre y la mujer somos iguales en dignidad. Ambos estamos hechos, sin lugar a dudas, a imagen de Dios. Ambos tenemos valor en Dios. Nuestra dignidad es dada por Dios. Y en ese sentido, tenemos que entender que si bien somos iguales en dignidad, somos diferentes en diseño. Somos diferentes, creados para hacer cosas diferentes. Mujeres, cuando le dicen a usted, amada hermana, su esposo es su cabeza, no le está diciendo, hermana, usted es menos que su esposa. No, son cosas diferentes. Le está diciendo, usted es igual en importancia, en dignidad que su esposo, pero su esposo es su cabeza y por tanto debe respetarlo. Ahora, el apóstol Pablo lo que está tratando de dar también a entender aquí es algo que nosotros hoy día conocemos como el complementarismo, ¿cierto? Nosotros abrazamos eso. Quizá alguno no quiere, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, complementarismo viene de complementar, ¿cierto? Podríamos decir, reunir cosas de ciertos lados y hacer un todo. La mujer tiene ciertas características que el hombre no tiene. Y asimismo el hombre tiene ciertas características que la mujer no tiene. ¿Y por qué? Porque en la naturaleza, porque en la creación fuimos creados diferentes. Obviamente nosotros somos, ¿cierto? Y esto lo hemos estudiado en los estudios de la familia, lo hemos visto lo hemos hablado muchas veces. El hombre tiene ciertas formas de enfrentarse a la realidad y la mujer otras. La mujer ve cosas que el hombre no ve. El hombre hace cosas que la mujer no tiene. Tenemos diferentes virtudes. Y en ese sentido nosotros nos complementamos. Nosotros derechamente necesitamos de nuestras esposas. Hombres necesitan de sus esposas. Y las mujeres necesitan de sus esposos. Es una realidad. Nosotros estamos, y hablando de los matrimonios, estamos unidos en Dios. Pero nos complementamos. Es como que de alguna manera nos fusionamos sin hacernos literalmente uno, ¿no? Vamos juntando nuestras virtudes para ayudarnos. Porque en ese sentido, amados hermanos, si nosotros lo llamamos a algo muy práctico, nosotros cumplimos como varones ciertas funciones para el desarrollo, por ejemplo, de la familia, que es un proyecto que tenemos juntos. Aportamos cosas que la mujer no aporta. Y asimismo, la mujer aporta cosas que el hombre no puede aportar. Lo podemos ver con la crianza de los hijos, por ejemplo. ¿Cierto? Se dice que la mujer transforma una casa en un hogar, ¿cierto? La mujer tiene la capacidad de transformar todas las cosas, porque por esencia puede hacerlo, pero el hombre no puede hacer esas cosas. El hombre es mucho más pragmático, el hombre es el que sale a cazar, ¿cierto? El que trae la comida de la manada, el hombre es aquel que provee, el que pone la autoridad, esa es la función del hombre, pero la mujer debería ser la que pone la sutileza dentro de la casa, la que pone el amor, la que pone la paz, la que pone el ambiente armónico, la que ella debería ser. Lamentablemente es raro, ¿cierto?, que muchas veces no se dé esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente el carácter no ha sido formado, pero debería ser así. O sea, en otras palabras, la mujer pone la sutileza, lo frágil, podríamos llamar, dentro del hogar, y el hombre pone entonces la rudeza. Estoy hablando de casos ejemplares, hermano. Yo sé que hay siempre excepciones. Pero el punto es que nosotros nos complementamos, hermanos.
Por eso basamos el complementarismo. Nosotros creemos que el hombre y la mujer se deben complementar el uno al otro. Cuando el uno falla, el otro lo sostiene. Si, por ejemplo, hablamos de armar un camino, por ejemplo. Un camino que los dos decidimos con mi esposa trazar. Ser padres. Hay acuerdos ahí, hay cosas que tenemos que ponernos en línea. Yo hago tales cosas, entonces las otras. Esta es mi función, esta es la tuya, ¿cierto? Generalmente uno como padre no está todo el día en la casa. La mujer, si es que en el diseño ideal puede estar todo el día en la casa, ella puede tener una comunión mucho más profunda con los niños y puede implementar cosas que quizá el papá no puede. Típico que sucede que el papá como trabaja todo el día, después llega a jugar con los niños y eso también está bien. Eso corresponde. Eso le hace bien a los niños. Y quizás en ese sentido ahí la mamá es la que pone la mano dura, ¿no? La mamá es la pesada, la mamá es la mala. Pero son roles que lamentablemente deben cumplirse en las familias, porque cada uno aporta con su granito. Nosotros nos complementamos, hermanos. Pero también podemos pensar en el camino de la fe. En el camino de la fe, esto es un camino, la vida del cristianismo, la vida de la fe es un camino, hermano. Y ahí, ojo con los varones, este es el llamado a los varones. Es que mi esposa no quería ir a la iglesia. Usted es que decide, a ver, si la familia falta a la iglesia, es culpa suya, varón. Si la familia no viene a la iglesia, es culpa suya. No llega acá y su esposa no, que se quedó dormida. Culpa suya. Porque la mujer no debería mandarse sola en ese sentido. No, que estoy cansada en la mañana y no vengo. No, varón, póngase los pantalones y aquí dice, a la iglesia se va y se va. Usted se levanta. Esto es de los varones. ¿Qué pasa si el hombre viene acá y no, que mi mujer se quedó porque tenía sueño? Significa que ahí, en ese matrimonio, yo no tengo para qué hacer una radiografía, es fácil, ahí hay un problema de autoridad en esa familia. Porque esa familia no está aplicando lo que Dios manda para la familia. ¿Por qué? Porque una mujer sometida a su esposo diría, y sometida a Cristo, obviamente, diría, sí, mi amor, me voy a levantar porque tenemos que ir. Estas son cosas que son prácticas, una de tantas, son muchas más. Lo podemos quizás analizar en un estudio de la familia que vamos a partir prontamente. Pero bueno, lo que quizás volviendo al texto, el apóstol Pablo entonces está apuntando a este hecho. Ojo, no perdamos de vista lo que al principio dijimos. Está acá, creo que lo tenía en una ventanita, ¿no? El hombre es cabeza de la mujer. La mujer, cuando nosotros vemos hacia atrás, la mujer debe tener una autoridad y una muestra de esa autoridad sobre ella. La semana pasada hablamos de esto. Solamente para recordar, para que se pueda entender el texto, recordamos que en ese contexto las mujeres se tapaban y eso era decirle al mundo, yo soy mujer y hay alguien sobre mí. Entonces el apóstol Pablo llama a las mujeres a que se tapen. ¿Para qué? Para que digan, efectivamente, yo no soy una suelta, yo no soy una rebelde, yo no hago lo que quiero, sino que yo estoy sometida a autoridad. Entonces usted es cristiana, entonces muestre esa señal de autoridad. Eso es lo que habíamos visto anteriormente. Por eso el apóstol hace este paréntesis de la dignidad, de decirle, oye, ojo, efectivamente tú tienes que mostrar autoridad, pero tú no eres menos. Y aquí entonces el apóstol se introduce al versículo 13 y dice lo siguiente. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Tenía que hacer referencia a lo que hablamos la semana pasada, si no, no se podría entender. La semana pasada, acuérdense. La mujer debe tener señal de autoridad sobre sí. En ese contexto, para esa gente, el que esa mujer hiciera eso era una señal de autoridad. Y dijimos, ¿por qué aquí no hay mujeres con velo? Porque para nosotros en este contexto eso no significa nada. Para nosotros, si vemos una mujer con un velo, diríamos es musulmana. No diríamos es una mujer casada con autoridad, ¿cierto? Ahora, quiero que meditemos en esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, juzguen ustedes mismos. El apóstol Pablo usa una manera diferente de exhortar a los hermanos. No da un mandamiento, ¿cierto?, literal y derecho. No hay un mandamiento literal en esto. Él dice, hermanos, yo le estoy dando una serie de argumentos para que usted juzgue. De hecho, el título del sermón del día de hoy es Juzgad vosotros mismos. Y esto es el ejercicio continuo que yo voy a invitar entonces a hacer a mis hermanos.
y hermanas, juzguen ustedes mismos. Lo está llamando el apóstol Pablo a reflexionar, a que ellos, en virtud de los argumentos que tienen, puedan tomar una decisión. Y él lo acompaña de una pregunta entonces. Y él dice, ¿es propio que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? ¿Está bien que una mujer ore sin cubrirse la cabeza? La respuesta automáticamente para los corintios del primer siglo era, no es propio, está mal. La respuesta automática que todos los corintios debían haber dicho a una era, debe usar velo. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que en el texto es totalmente claro. Si se le preguntara a los corintios del primer siglo, ¿ustedes, mujeres, deberían usar velo? La respuesta es sí. El apóstol Pablo hace una pregunta retórica por lo mismo. Asume que le van a responder que sí. Ahora, yo quiero, como esto, nosotros analizamos el texto, tratamos de extraer el texto, pero tenemos que aplicarlo a nosotros. Yo quiero que esto lo apliquemos nosotros al contexto del día de hoy para nosotros mismos. Y les pregunto, ¿hay cosas que no estén en la Biblia derechamente establecidas, sí o no, que nosotros tengamos que hacer o dejar de hacer por algún motivo lícito? En otras palabras, ¿hay algo, por ejemplo, que yo tenga que hacer que no esté mandado en la Escritura, o que deba dejar de hacer que no esté prohibido en la Biblia, para que yo, por amor, haga algo? Yo espero que usted también responda que sí, porque hay muchas cosas que nosotros no vemos en la Escritura de manera literal, pero que están implícitas en la Biblia, que tenemos que dejar de hacer o tenemos que hacer en forma activa por amor. Pensemos en esto, en la exhortación del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque cuando se les da este mandamiento a las mujeres corintias, alguien de los corintios, y esto lo vamos a ver más adelante, podría haber dicho, oye, pero nosotros somos salvos por gracia. ¿Por qué le estamos poniendo cargas a las mujeres? ¿Sí o no? Sí, es un pensamiento normal. Derechamente, alguien muy, no sé, cualquier persona de los corintios podría haber dicho, no, el apóstol Pablo es un religioso. ¿Por qué? Porque está mandando a hacer cosas a las mujeres que no está en la Biblia. Si nosotros somos salvos por gracia, ¿por qué le está poniendo obras a las personas? Pero el apóstol Pablo está exhortando a que hagan algo que no tiene que ver con la salvación, hermanos. No está diciendo, que ustedes que si se ponen o no se ponen, van a ser o no ser. Le está diciendo a las mujeres corintias que tienen fe, que son salvas por gracia, tápense la cabeza. Hagan un acto, hagan una obra a modo de mandamiento. Y el apóstol Pablo entonces les dice, piensen ustedes. No les dice si es pecado o no es pecado. Nunca les está preguntando eso. El apóstol Pablo no está preguntando, juzguen ustedes, ¿es pecado que use o que no use? No, le está diciendo si es propio, si está bien. ¿Está bien que lo use? ¿Es propio que lo use? Pensemos nosotros en este contexto para nosotros mismos. Nosotros, hermanos, hoy día vivimos en un contexto diferente, donde ciertas cosas no significan lo mismo que antes. Para nosotros, usar velo no significa absolutamente nada. Pero, si yo me pongo unos shorts de deporte, zapatillas de deporte y una polera musculosa, y veo a un amigo, me va a decir, ¿vas a hacer deporte? Me va a preguntar eso. Si yo ando con traje de baño, si voy en la playa, nadie me va a decir, oye, que te vaya súper bien en la entrevista de trabajo. No me va a decir eso. ¿Por qué? Porque como nosotros nos vestimos, hermanos, proyectamos cosas. Es una realidad. Las corintias, como se vestían, ¿qué proyectaban? Si es que yo era rebelde, si es que yo estaba casada. Ellas proyectaban por cómo se vestían. Hay cosas que en su contexto son diferentes, pero para nuestro contexto, hermanos, el cómo nos vestimos también proyecta cosas. Y esto no es antibíblico, esto es aplicar los textos a nosotros. Si nosotros, hermanos, venimos con chori, polera hawaiana y con chalas, nadie piensa que vamos a ir a la iglesia, hermanos. Piensan que yo voy a la piscina. Entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿es propio que una persona venga decorosamente vestida a la iglesia?
¿Es propio? La respuesta es sí. Alguien podría empezar a determinar, bueno, qué es propio, qué es impropio. Hermanos, yo solamente entonces, apelando a su manera y a su entendimiento, quiero que entienda que cuando usted viene al culto, en una reunión pública, cuando usted viene acá, en el cuerpo de Cristo, a adorar a Dios, viene a rendirle culto y homenaje al Rey de la creación. Usted no viene a un club social, usted no viene a un bingo, viene a rendirle adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ojo con esto, hermano, que cuando Isaías tiene la visión, ¿cierto? En Isaías 6, estaban los querubines y ellos, hermanos, se tapaban sus pies, se tapaban los ojos, se tapaban ante la presencia de Dios. No hay presencia más sublime, hermanos, en ningún lugar a la cual nosotros nos presentemos, y por tanto nuestra forma de enfrentarnos a este servicio en el cual nosotros invocamos a Dios, yo espero que usted medite y diga cómo Él es digno de que yo vaya. Yo no le estoy diciendo, hermanos, que si usted viene vestido con una polera hawaiana usted no va a ser salvo. Yo no le estoy poniendo cargas para decirle que usted va a perder su salvación si viene mal vestido. Yo no le estoy diciendo absolutamente nada que tenga que ver con la salvación. Yo le estoy apelando a su entendimiento. Estoy preguntándole y haciendo reflexionar de la misma manera que el apóstol Pablo hace reflexionar a los corintios, si es propio o no es propio. El apóstol Pablo les pregunta a las mujeres corintias, ¿es propio? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, para nuestro contexto, ¿es propio? El apóstol Pablo entonces no solamente se queda con esto, sino que va a seguir argumentando, y esto está todo, hermanos, relacionado. Versículo 14 y 15. La naturaleza misma, hermanos, nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. El apóstol Pablo alude a la naturaleza misma. ¿A qué se referirá el apóstol Pablo con la naturaleza misma? La respuesta es que se refiere a la creación. Se refiere a cómo nosotros fuimos creados. Nosotros sabemos entonces que fuimos creados por Dios. Y el apóstol Pablo se refiere básicamente al orden de la creación. Yo quiero que no nos quedemos en la literalidad, sino que tratemos de ir al espíritu entonces de la ley. Nosotros sabemos que históricamente el hombre ha usado el pelo corto. Históricamente, hermanos. Incluso la gran mayoría de las civilizaciones antiguas usaban el pelo corto. Son muy pocas las civilizaciones que usan el pelo largo. La gran mayoría usa el pelo corto. Y pensando en los judíos también usaban el pelo corto, se lo cortaban. ¿Por qué? Porque derechamente deshonroso es una palabra que implica, no sé, vergonzoso, indigno, desagradable, ¿cierto? Todas estas cosas. Una persona que tenía el pelo largo no era bien vista. Los judíos tenían la costumbre de hacer votos a Dios y se dejaban el pelo largo un tiempo. El apóstol Pablo hizo eso mismo, de hecho. Y había un voto, el voto nazareo, donde efectivamente no era permitido cortarse el pelo. Esto es lo que pasó con Sansón. El punto es que estas eran excepciones. Cuando hablamos de la generalidad, en la generalidad, los hombres se cortaban el pelo. Y no dejárselo era deshonroso en ese sentido. Era decir, si tú no tienes un argumento para con Dios de por qué te estás dejando el pelo largo, es como, no hay honra en ello, es sucio, no se ve bien. Vuelvo a repetir, no quiero quedarme en la literalidad del texto, porque el apóstol Pablo lo que está apuntando es al orden y a lo que esto apunta, efectivamente. Y es que en orden y en esencia los hombres y las mujeres son diferentes. Para el hombre, entonces, el apóstol Pablo pone primero, si él no se corta el pelo, le es deshonroso. Pero la comparación, la mujer, es otra cosa. ¿Qué pasa con la mujer? Nosotros vemos que la mujer, entonces, en ese sentido, es diferente. A la mujer el pelo largo, ¿cierto? Es algo que es lindo, es hermoso, es algo que se ve, dice ahí la palabra que es la gloria de ella, es algo bello. ¿Pero por qué es algo bello el pelo largo? ¿Qué implica esto? ¿Por qué? ¿Por qué para la mujer la gloria es su cabello? ¿Por qué esto apunta a algo, hermano? Apunta a la feminidad de la mujer. Apunta a su esencia.
Hay una diferencia clara entre el hombre con su varón, claro que él se puede ver inmediatamente como varón, y la mujer entonces con su pelo largo. Derechamente nosotros vamos caminando por la calle y vemos a alguien con pelo largo, automáticamente decimos, ay, mujer. ¿Por qué? Gracias a Dios, dentro de todo, no ha cambiado tanto hasta el día de hoy. Vamos a comentar algo, pero en general no ha cambiado tanto esto. Nosotros vemos una mujer con pelo largo, una persona con pelo largo y decimos mujer. De hecho, más de alguno ha visto algún de estos videos donde sale una mujer celosa, le tira el pelo a alguien y era el amigo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene el pelo largo. No, porque todos tenemos el entendimiento que la mujer es la que tiene el pelo largo. Y esto apunta a diferenciar, hermanos, tanto a hombres como a mujeres. Recordemos el punto detrás, volvemos al punto. El hombre en la cabeza de la mujer. Hay diferencia de roles, son diferentes. Y esto es lo que el apóstol Pablo también entonces está esgrimiendo este argumento. Juzguen ustedes si les es propio a la mujer no tener señal de autoridad. En otras palabras, juzguen ustedes si es que esta persona, esta mujer, está bien que esta mujer proyecte algo que no es. Juzguen ustedes si es que esta mujer entonces está bien que se muestre como algo que no es. Juzguen ustedes si es que está bien que ella se revele. Esto es lo mismo. El apóstol entonces está argumentando de que el hombre en su creación, en su naturaleza misma, somos diferentes, los hombres y mujeres, somos diferentes. Y en este sentido entonces nosotros vemos el cabello largo de la mujer y decimos, eso es femenino. Eso es femenino. De hecho, yo creo que a la gran mayoría de los hombres nos gustan las mujeres con el pelo largo. Debe existir alguna excepción de la regla, al hombre le gusta el pelo corto, está bien. Pero en general al hombre le gusta, no, quiero que mi esposa tenga el pelo largo. ¿Por qué? Porque realza su feminidad. Ahora, en este contexto y en este tiempo, hoy día vivimos en un mundo un poco complejo. Y hoy día hay mucha mujer de pelo corto. De hecho, hay mujer que se rapa, ¿cierto? Ya sabemos que contextualmente la mujer que se rapaba en aquel entonces era humillada, la humillación, era prostituta, era la peor de la sociedad. Pero hoy día vemos mujeres que a sí mismos se rapan. ¿Pero qué mujeres se rapan? Hoy día tenemos estos movimientos feministas, ¿cierto? Que son ellas justamente las que se rapan. ¿Y por qué lo hacen? Porque derechamente quieren deconstruir todo lo que tiene que ver con la feminidad heteropatriarcal, machista, capitalista y todas las cosas que inventan. ¿Por qué? Porque no les gusta esta feminidad, ¿cierto?, histórica que tiene la mujer. Es una aberración para ellas. ¿Y qué hacen entonces? Se rapan para rebelarse. Embrismo, ¿cierto? No es algo que para nosotros debería ser en lo absoluto un parámetro de belleza, ni en lo absoluto, y no lo es para nadie, de hecho, se ven horribles. Solamente hago esta alusión, hermanos, y hago esta referencia porque yo sé que hay mujeres que tienen el pelo corto y que no son por motivos feministas. Porque yo entiendo que hay muchas mujeres, incluso que alguien que puede estar viendo por la red, una mujer con el pelo corto que, por ejemplo, no sé, con parásitos, o se le quemó el pelo, anda a saber tú qué le puede haber pasado, y tiene su pelo corto. No estamos juzgándola, hermanos, para decirle, oye, tú eres una pecadora, ni mucho menos. E incluso, hermanos, quiero dejarles claro esto. No porque una mujer tenga el pelo corto, entonces, esta mujer es Satanás. No, hermanos. No tiene que ver con esto. No tiene que ver con esto. Para ese entonces, la situación era diferente que para nosotros. El pelo largo de una mujer decía una cosa y la encasillaba en una mujer femenina, era su gloria, y el pelo corto no era porque había looks, ¿cierto? Las mujeres no se andaban preocupando si tenían el pelo quemado o no, tenían el pelo largo igual. Aquí las mujeres tienen las puntas partidas y se las cortan. En ese tiempo no importaba, hermanos. No existían estos estándares de belleza, ¿cierto? No había ni looks femeninos que se cortaban el pelo, no existían esas cosas. O existía la mujer que tenía el pelo largo, o tenía la mujer que se pelaba o que la rapaban porque era una prostituta, era una suelta, un montón de cosas que ya hemos visto. Este contexto es diferente. Por eso, hermanas, si hay alguna hermana que, por ejemplo, puede estar que tiene el pelo corto, no es el punto que se quiere crecer el pelo. El punto que aquí está apuntando el apóstol Pablo es la feminidad de la mujer. El hombre debe dejar claro que es varón, vestirse como macho, ¿cierto? Mostrarse varoncito. Y la mujer debe entonces ser femenina. Este es el punto.
Nosotros, yo creo que la gran mayoría o muchos de acá vienen de contextos pentecostales, donde a la mujer se le demoniza porque usa un pantalón. Pero hermanos, eso es como tratar de ir a la ley, a la letra, pero no ir al espíritu de la ley. Porque el punto no es que una mujer use un pantalón o no. El punto es si es que usa un pantalón de hombre o un pantalón de mujer. O sea, la idea es que si usted usa un pantalón, use un pantalón. Pero conserve su feminidad. La mujer, independiente que tenga el pelo largo o corto, sea femenina. El hombre, independiente si, como sea varón. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Muéstrense como el Señor los hizo. La naturaleza misma da testimonio entonces de que ustedes son diferentes. Y les dice entonces a las mujeres, porque la mujer tiene entonces su cabello que le da esa esencia femenina, le da esa calidad de frágil de la mujer, ¿cierto? Estas características femeninas. El pelo resalta esta feminidad. Y él dice entonces, aquí, dice que entonces ella tiene el cabello, y aquí tiene que leerse de manera literal porque es confusa, porque el lugar del velo le es dado al cabello. Entonces, nosotros podríamos preguntar, estaba diciéndole el apóstol Pablo a las mujeres corintias que como ellas tenían el pelo largo, no tenía que usar velo, porque parece literal, ¿no? La respuesta es no. La Biblia, hermanos, se interpreta a sí misma y no se contradice. El apóstol Pablo ha dicho todo el capítulo, la mujer tiene que usar velo, tiene que usar velo, tiene que usar velo. Juzgue ustedes si tiene que usar velo, tiene que usar velo, tiene que usar velo. Y aquí dice entonces que en lugar del velo le he dado el cabello. No está diciendo entonces que como tiene el cabello largo tiene que dejar de usar velo. No, 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 no. Lo que está diciendo en sí es que como hay una marcada diferencia desde la creación para ellas entonces tienen que conservar en todo orden esa distinción. Y si para el contexto entonces de los judíos, que ellas usaran el velo, adicionalmente implicaba no solamente ser mujer, sino que sumisión, ellas tenían que entonces mostrar bajo todo punto de vista lo que ellas, lo que de alguna manera eran. Esto a nosotros nos lleva a reflexionar en algo. ¿Qué es usted? ¿Qué somos nosotros? Estoy pensando en lo que nosotros proyectamos para hacia afuera y cómo nos mostramos para ello. ¿Cierto? Porque nosotros proyectamos algo. Pues. Volvemos al punto. Cuando nosotros entramos por acá, ¿cierto? A la iglesia, nosotros estamos proyectando algo. ¿Qué somos? Porque digo, no, yo soy un cristiano entregado, soy un cristiano humilde, soy un cristiano entendido, yo amo a Cristo. Pero hermano, usted viene como si fuera, o sea, al circo, no sé. O es payaso o es cristiano. Nosotros, hermanos, debemos mostrar por medio de cómo nos proyectamos quiénes somos, que no haya una dualidad de cosas. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de obras, estoy hablando, hermanos, de que nosotros, si realmente decimos somos cristianos, hermanos, mostremos por medio de toda forma de entregar, de mostrarme lo que realmente soy. No estoy diciendo que aparente cosas que no sea, ojo con esto. No le estoy diciendo, oye, vengan de eterno a pesar de que usted sea un cínico, un mentiroso. No, no, no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de su entendimiento. Juzgue usted mismo quién es y lo que muestra por medio de ello. No estoy haciendo un llamado a que usted sea un cínico. Recordemos que los cínicos son estos que usan máscaras y no, 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 no. Y por lo demás, esto debe ir justamente de la mano con lo que usted representa para la iglesia. Porque ¿a qué le está hablando entonces el apóstol Pablo aquí? A creyentes. ¿De qué iglesia? De la iglesia local de Corintio. ¿Por qué el apóstol Pablo entonces le estaba enseñando y diciendo, oiga, ustedes mantengan este estándar, mantengan este orden, mantengan esta forma, usen velo mujeres? Hermanos, porque derechamente esto es algo que nosotros estamos o ellos estaban proyectando hacia los demás. Fíjense que uno de los grandes problemas que tuvo la iglesia cristiana en los primeros siglos, hermanos, era lo que la demás gente pensaba de ellos.
La gente se formaba sus propias conclusiones los cristianos. Y es así como los cristianos los llamaban, por ejemplo, caníbales, que practicaban incesto, que eran idólatras y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque claramente desde afuera se armaba una idea de lo que eran los cristianos. El apóstol Pablo está preocupado de eso. Está preocupado de alguna manera de lo que se proyecta, de lo que proyecta una mujer, si es que una mujer realmente proyecta el carácter cristiano. Y esto entonces también tiene que ver con nosotros. ¿Realmente nosotros proyectamos un carácter cristiano? Gente, hermano, nosotros, cuando usted dice yo soy evangélico, cristiano, bautista, lo que sea, todos los ojos de su familia inmediatamente van a estar ahí dispuestos para acusarlo de cualquier, lo más mínimo que usted se vaya para el lado, lo van a juzgar. Es una realidad. Su familia lo va a apuntar, le va a pedir inmediatamente una realización ética superior. Le van a pedir que usted sea intachable. Usted si dice cristiano, todos van a estar apuntándolo. Ah, sí que evangélico y mentiroso. Ah, sí que evangélico está ahí escuchando música cristiana. Evangélico está ahí viendo el Festival de Viña. Usted no puede hacer absolutamente nada, hermano. Bueno, con esto cargamos, por hermano. ¿Quiere ser cristiano? Hágase cargo. Porque esto es lo que realmente somos. Y si a usted no le gusta, porque usted quiere vivir la vida loca, quiere vivir normal, pero que usted es creyente porque es salvo por la gracia y quiere hacer lo que quiera, hermano, yo no sé si el cristianismo es para usted. Porque el cristianismo es de constante morir a sí mismo, a pesar de que no esté escrito de manera literal en la Biblia. Es un constante morir, guardar cuidado, tener precaución por amor a los demás. Por cuidar también lo que los demás piensan de mí y de la iglesia. Esto es el caminar del cristiano, hermano. Y el apóstol Pablo nos está preguntando mucho qué pensaban las hermanas corintias. Está diciendo, ustedes juzguen. Y termina diciendo lo siguiente. Con todo esto, versículo 16, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios. Pablo concluye de esta manera entonces la discusión sobre la vestimenta de la mujer y sobre lo que ella tiene que hacer. Recordemos, hermanos, que le está poniendo una carga. Es una realidad. Le está poniendo una carga a las mujeres de la iglesia. Y al hombre le está diciendo, no hagan cierta cosa. Recordemos que también le dijo, ustedes no se cubren la cabeza. Ustedes tienen que estar a cabeza descubierta en la iglesia. Por más que contextualmente era simpático o era algo normal. No lo hagan. A los hombres le está diciendo, no hagan algo que hacen normalmente. A la mujer le está diciendo, hagan algo que ustedes no están haciendo. Cargas en la iglesia. Obras. No. Él termina diciendo que si es que alguien quiere ser contencioso respecto a esto, ¿quiénes son los contenciosos? En primer lugar, el apóstol Pablo hace esta alusión porque ciertamente, hermano, esto es un fenómeno que no solamente está en esta iglesia, sino que está en todas las iglesias del mundo. Siempre está la contienda. La contienda viene de la palabra batalla, lucha, diferencia, ¿cierto? Choque. Esta es la contienda. Los contenciosos son aquellos generalmente que son las personas que no les gustan las cosas como él les dice. Que no me gusta lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, en los Corintios, ahí en la iglesia de los Corintios, hermanos corintios, muy probablemente estaban diciendo, es que no me gusta lo que dice el apóstol Pablo. No, está mal. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. No me gusta el apóstol Pablo, es muy religioso. Entonces, no estoy de acuerdo en lo absoluto con lo que él dice del velo. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia, entonces no quiero velos. El apóstol Pablo sabe que esto de las contiendas siempre está. El contencioso se enoja cuando le dicen algo que no quiere. O se enoja cuando oye, ¿cierto?, lo que no quiere oír. No le gusta aceptar ni abrazar la exhortación. El contencioso acusa a que lo exhorte de religioso, ¿cierto?, de legalista. El contencioso en general no va a estar de acuerdo en lo que se enseña. Es una realidad. Muy probablemente en los corintios no habían personas que estuvieran de acuerdo con el tema del velo. Es muy probable. Porque contienden. Ahora, más allá de la forma y de lo que hace el contencioso, yo quiero que usted juzgue usted mismo. Juzguémonos nosotros mismos, hermanos.
Porque no quiero ir a la superficie de la contienda, quiero ir al corazón del contencioso. Porque el contencioso, hermanos, en primer lugar es un orgulloso. El contencioso es un orgulloso. Recordemos que el orgullo se define como la sobreestimación de sí mismo. Yo soy muy alto. El orgulloso realmente está muy alto. Yo no estoy dispuesto a someterme a la autoridad. No, que la autoridad, yo no soy para eso. No le gusta rendir cuentas. Al contencioso no le gusta aunarse a un criterio X. Si es que la iglesia pone un criterio, no le gusta. Yo que tengo que ir en contra. El contencioso muestra su orgullo por medio de eso. El contencioso es orgulloso y ha generado sus propias presuposiciones o ha apreciado la fe de esa manera y de esa manera nadie lo hará cambiar de parecer. Y está dispuesto a tener contienda por eso, porque no está dispuesto a transar absolutamente nada. El contencioso es rebelde. Se rebela contra la autoridad. El contencioso no solamente tiene un problema de rebeldía, sino que el problema es que se rebela contra Dios. El contencioso siempre, hermanos, por lo demás usa la misma palabra para defenderse, porque el punto es defenderse a regañadientes. El contencioso no está dispuesto, no le interesa el bien común, le interesa tener la razón. El contencioso no le interesa que haya una armonía, le interesa tener la razón y ganar el debate. Eso es lo importante del contencioso, de la persona contenciosa. Y por lo demás, entonces, el contencioso es egoísta. Veamos, son puros elementos derechamente, casi un no creyente. El contencioso es egoísta porque no le interesa a quién puede pasar a llevar con tal de ganarse la razón. El contencioso es una persona indiferente para con los demás. Porque su objetivo, hermano, vuelvo a tener, no es el que haya paz, por ejemplo. El contencioso lo que quiere es ser exaltado por tener la razón. El contencioso se ciega y no mira a su alrededor. No se niega a sí mismo. Hermanos amados, déjeme decir algo. Cada uno de nosotros tiene algo de contencioso. Y aquí el llamado es a juzgar a usted mismo. ¿Hasta qué punto usted es contencioso? Todos tenemos parte que tocar en esto. Nosotros tenemos que velar, hermanos, por el bien común de la iglesia. Nosotros somos un cuerpo. Estamos unidos, hermanos. Y tenemos que hacer cosas que no están derechamente en la Biblia muchas veces por amor a la iglesia, por cuidar el corazón de mis hermanos, por el bien común de la iglesia. Que si no me dice que uso esto, no lo está. Está contendiendo. Usted no está interesado en el bien común de la iglesia. Usted lo que quiere es tener la razón. Y eso, hermanos, no es testimonio cristiano. Eso es actuar como niño, no como un varón o una mujer creyente madura. Porque ¿sabe lo que hace un varón creyente y maduro? Muere a sí mismo. El creyente real, el que verdaderamente es hijo de Dios, se niega a sí mismo, se calla por amor a los demás, se abstiene por amor a los demás, deja sus problemas que me humillaron, que me dijeron esto, que no estoy de acuerdo, en las rodillas de Cristo. No tiene por qué saberlo toda la iglesia. Usted tiene que morir a sí mismo, hermano. Así que yo le suplico, juzgue usted mismo. Juzguémonos nosotros mismos respecto a esto. Hermanos, quiero entonces dejarles claro que el apóstol Pablo ahí mismo dice que la iglesia de Cristo, ni él ni la iglesia de Cristo no tiene esta costumbre. Porque estas costumbres de contienda no son de la iglesia de Cristo. Vaya al mundo, contienda con quien quiera, pero la iglesia de Cristo está unida. En la iglesia de Cristo hay amor. En la iglesia de Cristo hay paz. En la iglesia de Cristo hay comunión. Y obviamente, como dice el apóstol Pablo, si es la iglesia de Cristo, entonces la iglesia de Cristo no es contenciosa. Así que les invito a meditar en esto. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, estamos esta mañana delante de su presencia, rogando, Señor, que usted nos ayude en nuestros corazones, para que usted ponga en nosotros un espíritu humilde, para que nos ayude, Señor, a callar, a guardarnos, a actuar, Señor, de manera prudente, considerando las consecuencias de nuestros actos, siempre pensando en el amor y en el bien común de la iglesia.
Ruego a usted, Señor, que ese espíritu humilde cada día crezca en nosotros, que podamos parecernos a su Hijo amado. Podamos tener, Señor, un grado de su humildad. Necesitamos de la ayuda de su Santo Espíritu. Rogamos a usted, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Señor.